Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes como cada vez que tengo esta oportunidad de parte del Señor, y lo haremos como siempre hacemos, orando. Incline su rostro, cierre sus ojos y acompáñenme en esta oración. Padre, bendecimos tu nombre y te queremos dar gracias en este día por las muchas bondades que de tu mano hemos recibido. Y yo me humillo delante de ti, pido perdón. Te ruego en el nombre de Jesús que escuches mi súplica. Lávame en la sangre del Cordero. Presento este tiempo que hemos de estar platicando tus hijos y yo. Que cada cosa que aquí se hable, toda parte, por insignificante, pequeña o chiquitita que parezca, de este tema que hemos de compartir, sea bajo la influencia de tu Espíritu Santo. Porque solo para ti y nada más que para ti es toda la gloria. En el nombre de Jesús es mi oración. Amén. Estaremos compartiendo con ustedes en esta clase una interpretación práctica de lo que es la Cena del Señor. Tiene un significado teológico, es accesible, es algo superior, es algo permanente. Nosotros queremos redescubrir el verdadero significado de la Cena del Señor. La Cena del Señor realmente es uno de los actos más sagrados y significativos que hay en la vida. Más allá de un simple ritual, es una oportunidad para renovar nuestra fe, para recordar el sacrificio de Cristo y afirmar nuestra comunión con Él y también con la iglesia. Sin embargo, a lo largo del tiempo, muchas congregaciones han adoptado posturas demasiado rígidas y hasta extremas respecto a la frecuencia y la manera de celebrar la Cena del Señor. Han perdido de vista su verdadero propósito y han malinterpretado el consejo bíblico. Con el material que queremos compartir con ustedes hoy, nos hemos trazado 3 objetivos para reforzar y profundizar los conocimientos que a través de las Escrituras nosotros podemos obtener para comprender mejor el significado, el simbolismo de este acto sagrado, enfocándonos en estos 3 aspectos esenciales. Primero, la promesa de vida eterna que hay en la Cena del Señor. Segundo, haremos alusión a una advertencia que el apóstol Pablo hizo cuando nos llamó al discernimiento. Y en tercer lugar, vamos a defender que la celebración sea flexible y frecuente. Porque si nosotros logramos comprender estos puntos, entonces nosotros seremos capaces de acercarnos a la mesa del Señor con un mayor entendimiento, con más reverencia y también con más gratitud. A manera de introducción, queremos pintar, dibujar el cuadro histórico, cuál era el contexto que envolvía a la Cena del Señor cuando se establece. ¿Cuál era esa intención con la que Jesús establece aquella cena? ¿Cuál fue su propósito? Lo primero que nosotros debemos comprender es que la cena fue instituida por Cristo. Mateo 26 lo narra, Lucas 22 también lo cuenta. Y entonces, cuando Jesús, que es quien la establece, la pone a cabo, la trae a la realidad, a la práctica, con sus discípulos, él la instaura. Y esto es importante. Yo hago énfasis en esto y me detengo un poco porque es importante que lo comprendamos. La Cena del Señor conmemora el sacrificio de Cristo. Esto reemplaza la liberación de Egipto con la redención del pecado, que son 2 cosas totalmente distintas. El pueblo de Israel salió de Egipto, celebró la primera Pascua, que no es la cena, sino la primera Pascua, la celebra y conmemoran luego, cada vez que la celebran, la liberación de Egipto. Nada que ver con el pecado. Jesús establece, fundamenta esta práctica para dejar bien claro la redención del hombre a través de su sacrificio. Además, también es la señal de un nuevo pacto.
Había pasado el pacto antiguo y se establece un pacto nuevo con un montón de significados nuevos y no tiene nada que ver la cena del Señor con la Pascua judía. Nada que ver. Es importante que esas cosas nos queden claras. También queremos que comprendamos cómo cambia de la Pascua a la cena del Señor, incluso los elementos que la componen. En la antigua Pascua se utilizaba el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura. Ahora, en la nueva institución que Jesús trae, establece para conmemorar su muerte, para la redención del hombre, solamente tenemos el pan que representa su cuerpo, que por nosotros es ofrecido, ya lo hemos visto en muchos textos, en lugar de simbolizar los panes sin levadura para la salida de Egipto, ahora simboliza el cuerpo de Jesús, que era perfecto, y fue ofrecido en sacrificio definitivo para la humanidad. Por otro lado, tenemos entonces la copa con el vino. Esto representa el nuevo pacto que ha sido sellado en la sangre de Cristo, otorgándole el perdón de los pecados a todos los que nos acercamos a Él en convicción de fe. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. También debemos comprender algo más, y es que la cena del Señor tiene un carácter de universalidad. Es para todos los creyentes de todas las naciones y no solo para el pueblo de Israel, como acontecía con la Pascua judía. Son cosas distintas. Además, también la frecuencia. La celebración se repetía. De hecho, las escrituras dicen todas las veces que se recuerde a Cristo. Lo recordaba el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Es todas las veces, daba la sensación de la repetición, de lo cual hablaremos más adelante. Y también debemos comprender que esto tiene una connotación escatológica, porque está apuntando, anunciando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Aun cuando ella haya resucitado, esté en el trono de Dios, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, todo eso es cierto, pero cada vez que celebramos la comunión, nosotros estamos anunciando la muerte de Jesucristo. Estos son los elementos que componen la celebración de nuestra cena o Santa Comunión o Santa Cena, también se le puede decir, no importa. Entonces nosotros tenemos una connotación totalmente distinta y eso entonces ya nos permite entrar de lleno en la lección de este día. El primero de los puntos que vamos a ver, como habíamos mencionado, es la promesa de la vida eterna en la cena del Señor. Hay un texto en las Escrituras que lo utilizaremos como texto clave para esta porción de la clase. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Según Juan, capítulo 6, el versículo 54. ¿Qué enseñó Jesús con este pasaje? Cuando Jesús le habló de comer su carne y de beber su sangre a sus discípulos, no estaba hablando literalmente, eso lo podemos comprender, sino que utilizando un lenguaje simbólico para expresar la necesidad de una relación íntima y además de ser íntima, dependiente de Él. Porque nosotros podamos mantener una relación íntima con otras personas sin necesariamente ser dependientes. En este caso es una relación íntima y también una relación dependiente con Él. Participar nosotros de la cena del Señor, cada vez que lo hacemos, es una declaración de fe que expresa nuestra comunión con Cristo, nuestra confianza en su sacrificio como fuente de vida eterna, de perdón para nuestros pecados y de poder entrar nosotros a una nueva dimensión, porque entramos en el mundo de lo espiritual. ¿Qué significa realmente esto para nosotros hoy? Nosotros podemos participar en la vida de Cristo. Cuando nosotros participamos de la cena, estamos reafirmando nuestra unión espiritual con Cristo, el mismo que nos sostiene y nos fortalece, del cual nos agarramos fuertemente para no caer en el camino. Y aun cuando tropecemos y caigamos, mientras estemos agarrados de su mano, nosotros podremos levantarnos y continuar. Por lo tanto, nuestra fe se puede renovar. Y la cena
nos recuerda constantemente que nuestra esperanza de vida eterna no depende de nuestras obras, sino depende de la obra redentora de Cristo en la cruz, porque la comunión o santa cena lo que está recordando es la muerte de Cristo en la cruz. Por lo tanto, cada vez que participamos de ella, nuestra fe se enriquece y nosotros una vez más confirmamos que no dependemos de nosotros. No es nuestras obras, no es nuestra astucia, no es nuestra fortaleza espiritual, no tiene nada que ver con nosotros. Es el trabajo que hizo Jesucristo en la cruz. Al mismo tiempo también estamos nosotros anticipándonos al banquete celestial, porque la cena del Señor al mismo tiempo también es un anticipo de ese glorioso banquete que un día podremos disfrutar en la presencia del Señor. Miren qué cosa tan linda, que nosotros podamos, cada vez que participamos de la Santa Cena o Santa Comunión, nosotros estamos participando de la vida de Jesucristo. Estamos renovando nuestra fe y estamos practicándonos para el gran banquete que nos aguarda en el reino de los cielos el día que entremos allí. Hagamos una reflexión. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, nos acercamos conscientes de esta promesa gloriosa de la vida eterna. Cuando nosotros vemos la cena del Señor, la vemos como una oportunidad para renovar nuestra fe y fortalecer nuestra relación con Cristo, o la vemos de otra manera. Pensemos un poco respecto a eso mientras continuamos con la lección de este día. Vamos al punto número 2 de la clase, que era esa advertencia que hiciera el apóstol Pablo cuando nos llamó al discernimiento. El texto que vamos a utilizar para esta porción es el que aparece en 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué estaba corrigiendo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto? La advertencia del apóstol Pablo a los hermanos en el libro 1 Corintios, capítulo 11, surge en un contexto específico, algo que ocurría específica y puntualmente en aquella congregación. La iglesia de Corinto estaba abusando de la cena del Señor. Durante sus reuniones, en lugar de compartir la cena como un acto de comunión, de unidad, algunos comían y bebían en exceso hasta emborracharse y perder la conciencia y también perder la vergüenza que sabemos que está asociada a esto. Y sabemos todo lo que eso significa, todo lo que viene después de haber perdido la conciencia y la vergüenza. Esta conducta egoísta, desordenada, reflejaba una falta de discernimiento, una falta de propósito espiritual en la importancia, el valor que entraña participar de la cena del Señor. Así que la iglesia de Corinto estaba participando de la cena del Señor de manera superficial, sin tener en cuenta el verdadero, profundo, vital, hermoso, poderoso significado espiritual que tenía esa práctica. Entonces, ¿qué significa comer y beber indignamente? Ese término griego que se utilizaba para indignamente era la palabra que se leía como anaxios. Esto implica una manera inapropiada o reverente de participar. Es la interpretación textual de la palabra. La repito, anaxios. Es una forma inapropiada o irreverente de participar de algo. Pues esa palabra es la que aparece en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, justamente asociada a la narración que se está haciendo de lo que acontecía en aquella congregación. Interesante es que Pablo no estaba diciendo que las personas
deben participar de esta comunión siendo perfectas, porque si no son perfectas, no podrían participar de la Santa Cena. No, en ningún momento dijo eso. Y este es un término muy tergiversado. Pensar que la persona tiene que ser perfecta para participar de la Cena del Señor. No, no, no. El apóstol Pablo lo único que estaba diciendo es, miren qué clase de peligro hay cuando te acercas a la cena sin reconocer el significado espiritual profundo del acto y sin discernir correctamente el cuerpo del Señor. Este pasaje particular, todas esas veces que se malinterpreta, hace que los creyentes tengan temor de acercarse a la mesa del Señor porque se sienten indignos. Al malinterpretar este texto, los hermanos se quedan sentados en sus bancas y se pierden la bendición de acercarse a la cena del Señor. La cena del Señor no es para perfectos. La cena del Señor no es para aquel que es santo, perfecto, libre de pecado y sellado y salvado. La cena del Señor es para el que discierne el cuerpo y la sangre de Cristo y quiere tener vida eterna, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, el que se acerca a la cena del Señor no necesita ser perfecto, necesita discernir el cuerpo y la sangre de Cristo para que con acción de gracias participe de él. Es importante que nosotros aprendamos a discernir el cuerpo de Cristo, reconocer que el pan y que la copa simbolizan el sacrificio de Cristo en la cruz. Y tenemos que apreciar ese profundo significado espiritual de la cena. Observemos eso. Es importante. Tampoco es un llamado a la perfección, sino es un llamado al entendimiento, a la comprensión, al discernimiento. Es llamarte a participar, a acercarte, a no tenerle miedo, así participar de la comunión, pero venir con reverencia, venir con comprensión, no con ese temor que te paraliza y dice, no me puedo acercar, mejor me quedo en mi asiento o me salgo o no vengo ese día a la iglesia. El juicio que menciona Pablo es una advertencia para aquellos que trivializan la cena del Señor, que la ven como algo sin mucha profundidad de sentido. No es para aquellos que con humildad y con fe, reconociendo nuestra necesidad de perdón para cada uno de nuestros pecados, venimos buscando una esperanza de vida eterna renovada a través del simbolismo del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Este término de juicio come y bebe para sí tiene una palabra también en griego que se utilizaba, y esta palabra era crima, que es la palabra que se traduce como juicio, particularmente, específicamente, crima o juicio. Pablo utiliza esta palabra no refiriéndose a ella como un acto de juicio de condenación, sino te estoy haciendo un juicio porque te quiero disciplinar correctivamente de parte de Dios. No te estoy mandando a la silla eléctrica o a la horca. Estoy dándote un sacudión para que despiertes, te des cuenta el simbolismo que esto tiene. Esa era la implicación de la palabra que se utilizó en el original cuando se escribió este texto. El apóstol Pablo en ningún momento está condenando a alguien a la eternidad perdida. Al contrario, está diciendo, despiértate para que no te pase, sino más bien que disfrutes de la gracia eterna. ¿Por qué será entonces que esta advertencia del apóstol Pablo nosotros no debiéramos tergiversarla y tomarla por el camino equivocado? ¿Por qué? No sé si ustedes se dan cuenta que cuando nosotros enseñamos, exigimos, pedimos o nosotros mismos nos atemorizamos tanto al escuchar este texto y no deseamos entonces participar de la cena del Señor, lo que estamos haciendo es menospreciando el valor del simbolismo de este acto sagrado. Porque la verdad es que son muchas las personas
que malinterpretan este pasaje y corren alejándose de la cena del Señor por miedo a ser juzgados. Sin embargo, Pablo no está cerrándole la puerta a los creyentes. Es importante que lo entendamos. Pablo no nos cierra la puerta a los creyentes imperfectos. No, al contrario, la está abriendo para que nosotros, los creyentes imperfectos, nos acerquemos entendiendo la riqueza teológica y la riqueza espiritual de este acto tan sagrado. La advertencia del apóstol Pablo no debe alejarnos de la cena del Señor. Al contrario, debe motivarnos a acercarnos con mayor entendimiento, con reverencia, con gratitud, porque la cena del Señor no es, y repito una vez más, aunque parezca pesado, perfecto para los perfectos, sino que la cena del Señor es para los que reconocemos nuestra necesidad de Cristo. Cuando estás en la iglesia, cuando estás en el lugar donde se celebra la Santa Comunión y se da la oportunidad de pasar, en lugar de correr o de esconderte dentro de ti mismo, ve a los pies del Señor. Disfruta, disfruta, porque dice Juan capítulo 6, el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, como antes había mencionado. Yo creo que esta escritura debiera a nosotros impactarnos de tal manera que, sin importar lo que hayamos creído, siempre le demos a Dios la razón. Sin importar lo que nosotros hayamos entendido en algún momento, siempre le demos la razón a Dios. Y Dios dijo a través de la persona de Jesucristo: si comes mi carne y bebes mi sangre, tienes vida eterna y yo te resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a acercarse a la mesa con el Señor Jesús? Si lo único que hay allí es vida eterna y esperanza de resurrección en el día postrero, no hay acusaciones, no hay juicios. La advertencia la recibimos del apóstol Pablo para que no caigamos en el problema, pero Jesús no te advierte de nada. El apóstol Pablo es el que advierte viendo lo que estaba pasando, pero Jesús lo que te está diciendo es: ven, ven, ven y come mi carne, representada en este pan. Ven y bebe mi sangre, representada en este vino, en la copa que te estoy compartiendo. Porque si lo haces, vas a tener vida eterna y vas a estar conmigo. Yo te voy a resucitar en el día postrero y te voy a llevar conmigo. Miren qué cosa tan linda. Miren qué cosa tan linda. Lo que dice Jesús y lo que dice el temeroso, el que se viste de espiritualidad, y lo que simplemente hace es alejarnos de la gracia que Jesús vino a traer. Qué importante es que nos acerquemos. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Estas palabras debieran inspirarnos a nosotros, acercarnos a la mesa del Señor, sabiendo que su gracia es la que nos sostiene, no es nuestras obras, es su gracia, es su promesa de vida eterna, la que nos asegura que un día estaremos en su reino. Y el participar de un acto tan lindo, tan sagrado como este, es parte del proceso. Es parte de la dinámica, es parte de la matemática del cielo. No tengamos miedo. Yo quiero, reflexionemos solo un momento respecto a esto. ¿Qué tal si cuando nosotros nos acercamos y tenemos la oportunidad, mejor dicho, de acercarnos a la Santa Comunión, a la Cena del Señor, ese día, realmente nosotros nos enfocamos más en nuestra condición moral o en discernir correctamente el significado de la Cena del Señor? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que inunda nuestro cerebro, nuestro pensamiento? ¿Enfocarnos en nuestra condición moral o espiritual o discernir correctamente su significado? ¿Qué cambios podríamos hacer nosotros en nuestra vida, en nuestro pensamiento, para poder participar de este acto sagrado con una mayor reverencia y con más entendimiento, que al final es lo que se requiere? ¿Qué significado tiene para cada uno de nosotros acercarnos a la mesa cuando tenemos textos delante de nosotros en las Escrituras que son columna vertebral de la fe cristiana, de la esperanza que hemos abrigado en Cristo Jesús? Por ejemplo, en Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos,
os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Qué cosa tan bella. Qué cosa tan bella. Cuando nos acercamos a Él, Él es nuestro abogado. En Hebreos 4:15, por ejemplo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Es decir, cuando yo me acerco a Él, yo reconozco que soy flaco, que soy débil, que no soy perfecto. Pero cuando yo lo reconozco, tengo que comprender que ese es el sumo sacerdote. Él sí se compadece de nosotros y él nos ha dado a nosotros la oportunidad de que aunque Él fue tentado en todo, como no cometió pecado, nos dice en el versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es decir, miren qué cosa tan poderosa, qué palabra tan poderosa la del escritor a los hebreos, cuando le está diciendo, acércate a cada uno de nosotros, acércate, hermano, acércate con confianza al trono de la gracia, acércate y vas a hallar el oportuno socorro, acércate con confianza. ¿Lo podremos meditar? ¿Podremos comprender eso? Si lo logramos comprender, nosotros entonces estaremos saliendo de una nebulosa, estaremos saliendo de un espacio que no nos permite ver con claridad el poder que tiene el participar de la comunión. Yo le voy a hacer una pequeña comparación. Las escrituras en el mismo libro de Santiago dice, sea alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos. Lo conocemos la escritura, ¿cierto? Que oren por él, ungiéndolo con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. Pero acto seguido dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. A ver, ¿por qué? Si viene para buscar sanidad para el cuerpo, dice, y aún si hubiere cometido pecados, le van a ser perdonados. Y lo que vinieron fue buscando una oración de sanidad divina para su cuerpo. Y aún sus pecados son perdonados. ¿Qué tiene que ver el pecado con la enfermedad? Sabemos que hay enfermedades que pueden ser producto del pecado, pero no hay lección de eso hoy. Simplemente estoy diciendo que tiene que ver farmacia con gimnasia, nada. Estamos hablando de dos cosas distintas. Hay salud para el cuerpo que tiene que ver con el perdón de los pecados. Bueno, como asimismo hay cosas que en apariencia uno dice, no pega una con la otra. ¿Y cómo el Señor las coloca juntas? Las coloca juntas, las pone ahí juntas. Nosotros pudiéramos comprender que de esa misma mecánica se hace eco la palabra del Señor cuando dice, ¿sabes qué? Acércate, come pan, toma el jugo de la vid, aquí a la mesa con los hermanos, piensa en mi sacrificio, y ¿sabes qué? Aunque lo que estás haciendo es comiendo algo que va a tu cuerpo, a tus intestinos, y luego lo expulsas, aún así, si lo haces, vas a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque si disciernes el pan y el vino, entonces estás entendiendo que yo fui a la cruz por ti. ¿Cuántas veces nosotros pudiéramos comprender en un año que esto es así? Queremos hacer una defensa también de que la celebración de la Pascua sea flexible y sea frecuente. Vamos a utilizar este texto de 1 Corintios 11, también 26. Todas las veces que comáis este pan, y lo repetimos porque es el clave, y bebáis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Jesús instituyó la cena durante la celebración de la Pascua judía porque había una profecía que cumplir, ¿cierto? Él sería el Cordero Pascual de la Pascua judía. Pero interesante, fue en la época de la Pascua, pero no fue el día. Recuerden que él lo celebró la noche antes. Si tampoco ya ni siquiera fue el día, fue la noche antes. Se rompió el esquema. Ya se rompió. Y la Pascua, sí es cierto que la Cena del Señor viene con ese trasfondo porque coincide en la época y porque Jesús está vinculado
pero lo que está haciendo es recordándonos su sacrificio. No existe ninguna instrucción bíblica que limite la frecuencia de la cena del Señor a una vez al año y para colmo, pues que coincida también entonces con la Pascua judía. No hay un solo texto bíblico que señale eso. A ver, vamos a mirar la Biblia, o perdón, la historia. Vamos a mirar la historia un poco. La iglesia primitiva participaba de la cena del Señor con regularidad. De hecho, las escrituras hacen una mención particular que muchas veces las pasamos por alto o incluso hasta la malinterpretamos. Y es que cada semana partían el pan. Cada semana en las casas lo hacían. Es decir, conmemoraban la muerte del Señor Jesús cada semana. Eso está en el libro de los Hechos. No hay que ir muy lejos para encontrarlo. Ahí está. La importancia que nosotros debemos darle a la cena del Señor está en el significado que ésta tiene y no en la fecha. Porque la instrucción que Pablo dio enfatiza el anuncio de la muerte del Señor Jesús hasta que regrese. Pero nunca dijo, háganlo una vez al año. No tiene nada que ver con una vez al año. No tiene nada que ver con una fecha en específico. Tiene que ver con lo que significa este acto sagrado. ¿Por qué una celebración más frecuente de la cena del Señor pudiera ser beneficiosa para la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros participamos más seguido, no es nada raro que sabemos que tenemos que prepararnos emocionalmente, tenemos que prepararnos mentalmente, espiritualmente, por la seriedad del momento. Así que cada vez que nosotros vamos a participar de la comunión, de la cena del Señor, y lo hacemos con frecuencia, muchas más veces vamos a tener ese incentivo extra que aviva nuestra fe, que fortalece nuestra fe, que nos permite disfrutar más seguido del recordatorio de esa promesa que tenemos en Cristo Jesús de tener vida eterna y de que Él nos resucite en el día postrero y que vayamos con Él. Lo tendremos más cerca del corazón. Además de eso, también participar de la cena del Señor más seguido nos recuerda también la unidad, porque si algo tiene interesante la cena del Señor, que cualquiera puede recordar en oración, en ayuno, en busca del Señor, lectura de la Escritura, en meditación, como quiera que sea, podemos recordar personal, individualmente, la muerte de Cristo y hasta llorar en su presencia solitos. La cena del Señor no se estableció para estar solitos. Se estableció para estar como grupo, como hermanos, como la grey del Señor, como la iglesia, el cuerpo visible de Cristo en la tierra. Por lo tanto, una de las bendiciones, de las bondades que tiene el disfrutar, el participar de la cena del Señor más seguido, es que como iglesia establecemos más comunión. Porque como iglesia llegamos todos con un mismo corazón. Pasa distinto en un programa regular. Puede que algún hermano ande entretenido, jugando, mirando el teléfono, no sé qué, correteando con los niños. Sin embargo, cuando se celebra la comunión, es tan sagrado, es tan solemne, que la comunión de hermanos en un mismo sentir hace bello el momento. Es impresionante, eso es lindo. Entonces, al final, la cena del Señor viene a ser un recordatorio de la unidad, viene a ser un incentivo de la unidad del cuerpo visible de Jesucristo en la comunidad, que es la iglesia. Y al mismo tiempo nos mantiene enfocados en un algo superior, en un alguien más allá, que es Jesucristo, y la esperanza que tenemos de su regreso. Porque el mismo que se fue, como mismo se le vio ir hace mismo día, regresará y nos tomará a nosotros para que estemos con él. Entonces, el participar más seguido de la cena del Señor, de manera flexible, aleatoria, sin que tenga que ser todo el mundo al mismo tiempo, eso lo que hace es coadyuvar a las congregaciones, al cuerpo de Cristo local en cada una de nuestras iglesias. Son ventajas, son beneficios que tiene esto. A ver, si nosotros lográramos hacer más seguido la cena del Señor, más veces en el año, ¿qué impacto ustedes creen que tendría para nuestra vida espiritual una celebración más frecuente de la cena del Señor?
De alguna manera, ¿estaríamos nosotros dispuestos a romper con las tradiciones humanas para alinearnos con el espíritu real de la enseñanza bíblica? Dejando a un lado los conceptos preconcebidos, con todos esos temores infundados, con una mala interpretación del texto bíblico para hacer así y establecer nuestra creencia en el texto bíblico como tal, en la palabra de Dios, en lo que Jesucristo dijo en persona. ¿Nos traería eso a nosotros alguna bendición? Yo creo que entonces, si nosotros observamos eso de cerca y le dedicamos un tiempecito, entonces nosotros lo que nos queda realmente es darle un vistazo a cuál sería una buena forma, una manera en la práctica, una manera correcta de participar de la cena del Señor con discernimiento y con frecuencia. Por ejemplo, yo creo que una de las primeras cosas que debe hacer una persona, un cristiano, para participar de la cena del Señor es prepararse espiritualmente. Debe hacerlo. Esto no quita lo que hemos dicho hasta ahora del tema de la perfección o no la perfección. No, no, no. Es prepárate. Prepárate espiritualmente de que vas a ir para allí, pero ven así como estás. Porque cuando tú vienes preparándote espiritualmente, es que empiezas a meditar en lo que vas a hacer, empiezas a darte cuenta tu falta, tu carencia, tu incompetencia, y entonces empiezas a pensar más en el sacrificio de Cristo y menos en tu propia justicia. Entonces, cuando te acercas a la mesa con un corazón humilde y agradecido, estás demostrando que te has preparado espiritualmente. No que eres santo, no que eres perfecto, sino que te has preparado en tu corazón con humildad y agradecimiento por el sacrificio de Cristo. Cuando hacemos así y tomamos del pedacito de pan sin levadura y comenzamos a masticarlo y empezamos a pensar en nuestro interior, así mismo molieron a Jesús, así lo machacaron, así lo golpearon, lo escupieron, le dieron golpes en la cabeza, lo pincharon con las espinas, lo atravesaron con los clavos y luego con una lanza. Mientras masticas ese pedacito, cuando lo estás haciendo de esa manera y estás discerniendo el cuerpo de Cristo, no es nada raro que unas gotas de lágrima corran por tus mejillas. Entonces vas a comprender el valor y el poder de ese acto y lo vas a hacer con reverencia. Es importante aprovechar momentos como estos para renovar nuestra fe, porque la cena es eso, un momento para fortalecer nuestra comunión con Cristo. Es un momento que nos anticipa del gozo que un día experimentaremos con su regreso, porque dijo que nos resucitaría para que estuviésemos con él. Qué cosa tan linda. Si eso es lo que te envuelve, si ese sentimiento es el que hay en nuestro corazón cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor, entonces la cena tiene sentido para nosotros y hay discernimiento de parte nuestra cuando participamos de ella. Quiero extenderles una invitación a disfrutar de la gracia y de la comunión, porque la cena del Señor al final es una invitación a la gracia. No es una barrera para los creyentes, y perdónenme, pero insistimos en eso. La cena del Señor es una invitación expedita para cada uno de nosotros a disfrutar de la gracia, del perdón, de la misericordia, del poder de la sangre de Cristo. No es una barrera. Ay, no participes, no participes. No, 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 no. Al contrario, ven porque hallarás perdón y vida a los pies de Cristo. Nos llama a la Santa Comunión a recordar, a proclamar, a participar del sacrificio de Cristo con discernimiento, con gratitud en el corazón por lo que Él hizo y yo no tuve que hacerlo. Gracias a Dios que yo no tuve que hacerlo. Lo hizo Él y eso me da esperanza. La promesa de la vida eterna, la advertencia que Pablo nos está haciendo para que tengamos discernimiento y podamos tener libertad a la hora de celebrar la comunión con frecuencia, nos van a llevar a comprender que este acto es un regalo de la gracia de Dios. Es un regalo para edificación espiritual del pueblo de Dios.
¿Por qué tenerle miedo? Haced esto en memoria de mí, dijo Cristo. Haz que estas palabras de verdad resuenen en tu corazón y te recuerden que la cena del Señor es un medio de gracia que nos conecta con la vida, con la esperanza y la comunión eterna en Cristo. Olvídate de lo que has comprendido en tu interior si eso que has comprendido no está respaldado por las Escrituras. La Biblia dice, Jesús dijo, cómelo, bébelo, y yo te resucitaré en el día postrero y tendrás vida eterna conmigo. Y Pablo te advierte, ojo, hazlo con entendimiento para que te vaya bien, pero hazlo, porque es un medio de gracia y de esperanza. A mí me gustaría, para concluir, hacerte unas preguntas, porque es momento también de que valores en tu interior de las cosas que hemos hablado hoy, qué impacto han tenido en tu vida. ¿Cómo ha cambiado tu comprensión acerca de la cena del Señor? Estas verdades que hemos compartido en este día. ¿Cómo ha cambiado eso en tu mente? ¿Cómo ha moldeado tu interior al escuchar verdades que no son muchas veces compartidas? ¿Cómo nosotros podríamos, o cómo tú podrías, o todos nosotros como iglesia, cómo podríamos explicarle a otras personas la importancia de discernir correctamente el cuerpo del Señor Jesús? ¿Tú crees que una celebración más frecuente podría impactar positivamente tu vida espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué pasos podrías tú tomar para acercarte a la mesa del Señor con más reverencia y entendimiento, sin temor? ¿Qué pasos podrías dar? Déjame hacerte una última pregunta, que termina la pregunta recordando un texto bíblico que ya leímos. ¿Qué impacto hizo en tu vida el texto de Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16? Permíteme recordarte cómo dice ese texto. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Impactó esto tu vida? ¿Impactó este texto tu pensamiento para la hora de acercarte a la cena? ¿Venir sin miedo? Si lo ha logrado, creo que la lección ha tenido sentido. Para todos ustedes que han tenido la amabilidad de compartir conmigo este tiempo, muchas gracias. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias te damos por tu misericordia y por tu amor. Te ruego en el nombre de Jesús que perdones mis pecados y me permitas, Dios, disfrutar de la gracia y de la bondad que de tu mano proviene abundantemente. Te agradezco con todo mi corazón el tiempo que nos has permitido compartir con esta lección. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos a no tener miedo a acercarnos a ti. Ayúdanos a no espantarnos de acercarnos a ti, sino todo lo contrario. Que cada vez que tengamos la oportunidad de correr a tus pies, lo hagamos, porque hay perdón y hay vida. Es mejor caer en las manos tuyas, Señor, que en las manos del hombre. Caiga yo en tus manos, Señor. Y como yo, cada uno de mis hermanos que han participado de esta lección, podamos sentir lo mismo, podamos tener el mismo sentimiento, el mismo pensamiento, la misma intención, simplemente que aprendamos a través de tu espíritu a discernir el valor del cuerpo y la sangre de Cristo, pero sin temor participemos de ella. Que te honremos, que te respetemos, que sepamos que eres un Dios santo, que para acercarse a ti no podemos llegar siendo pecadores, pero para eso tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que cualquiera de tus hijos, Señor, que en confesión y profesión de fe
se acerque a ti participando de la cena que tú estableciste y en humildad y discernimiento pleno del valor que tiene ese acto, reconociendo el simbolismo del pan y del vino, pueda recibir vida eterna conforme dice tu palabra, porque tu palabra es fiel y tu promesa es verdadera. Y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Y el Dios que dijo que lo haría, de seguro lo hará. Ayúdanos a entender esas verdades, a cuidarnos, a andar en pasos buenos en tu presencia, pero que no sea eso lo que determine el acercarnos a ti en confesión, en humildad y en sencillez. Alcánzanos a todos con tu gracia y cuando tengamos la oportunidad de participar de este acto sagrado, reconozcamos que estamos celebrando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga, pero estás comprando con tu sacrificio para nosotros perdón y vida eterna, y siempre que nos acerquemos a ti de esa manera, podremos salir de ahí disfrutando de tu promesa eterna. En tus manos estamos, te agradecemos, te bendecimos por tanta gentileza. En el precioso nombre de Jesús mi Salvador te lo ruego y te doy las gracias. Amén. Dios bendiga a toda su iglesia.